vamos a presentar justamente un tema que largó ayer subrayado y que tiene que ver con que el sospechoso de matar al policía Luis Moreira en la puerta de un supermercado del Cordón quedó libre a pesar de haber pruebas con ADN de esta persona por un problema informático. Vamos a ver de qué se trata esta situación. El 30 de diciembre, 2 delincuentes que intentaron robar un supermercado del barrio Cordón asesinaron a Luis Moreira, policía de 44 años que trabajaba como guardia de seguridad en el local. Luego de un mes de investigaciones, la policía detuvo al principal sospechoso del homicidio. Fue identificado por muestras de ADN en una capucha que quedó en la escena del crimen. Sus datos estaban en los registros del Ministerio del Interior porque el sospechoso tenía antecedentes penales. El detenido tenía en su poder al momento de la captura un arma de fuego con el número de registro borrado. Estos elementos hicieron que la fiscal Mónica Ferrero pidiera una audiencia para extender el plazo legal de detención del sospechoso, pero por un problema informático el juez del caso no accedió a este pedido y la defensa del detenido solicitó su liberación por el vencimiento del plazo legal. Fue así que el presunto homicida recuperó la libertad. Horas más tarde, la justicia volvió a pedir la detención del hombre y solicitó el cierre de fronteras, también por vencimiento del plazo legal previsto en el nuevo Código del Proceso Penal. Quedó en libertad la esposa del sospechoso, a quien se le había incautado pasta base. El hombre aún no fue ubicado. No es la primera vez que ocurre una situación de este tipo por problemas en el sistema informático. Por eso, desde la Fiscalía, insisten en la necesidad de extender el plazo legal de detención a 72 horas en vez de 24, ya que la alta cantidad de casos judiciales que hoy deben atender los obliga a pedir audiencias que eviten la liberación de los acusados. Bueno, como veíamos en este tape, desde la Fiscalía se pide extender este plazo de detención al menos 72 horas, bueno, porque debido a la concentración de casos no da la capacidad para poder atender en tiempo y forma a todos. Para hablar de este tema es que estamos en contacto con el fiscal Gustavo Zubía, a quien le damos los buenos días y agradecemos este contacto con Arriba Gente. Zubía, ¿cómo le va? ¿Este plazo de 24 horas no es suficiente? Buenos días. No es desde la Fiscalía que se está solicitando. Vamos a aclarar eso. Somos algunos fiscales que estamos sosteniendo esta posición. La Fiscalía, Bien. Cuando usted se define de esa forma, tendríamos que reputar a la Fiscalía General. Claro, son los fiscales que ya han adelantado que el nuevo código... Estamos trabajando con grandes problemas, Claro. No solamente este problema. Todo el sistema informático es un sistema que se denomina CIPAO en la Fiscalía, que ha demostrado ineficiencias de todo tipo que no nos va a dar el tiempo ni por asomo para poder plantear. Ahí Eso está, ya... el tema es el sistema informático o la administración del trabajo que plantea el nuevo Código del Proceso Penal. Usted sabe que la Asociación de Fiscales, yo soy vicepresidente, desde hace meses está planteando al señor fiscal de Corte y además ha generado instancias de recursos administrativos, de problemas laborales planteados ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, hay un combo muy grande de problemas. Entre ellos es, a nuestro juicio, la insuficiencia de fiscales, un sistema que no está testeado desde el punto de vista informático, que ha dado dificultades de todo tipo, interconectividad con el Poder Judicial compleja, a veces que se cae, necesidad de los fiscales de desplazarse, no estar en sus despachos en forma permanente, llevar a las víctimas, a los indagados, al juzgado luego de pasar por la Fiscalía, es decir, un innúmero de problemas. Pero vamos a este tema concreto. En este tema concreto yo he tenido experiencias y descuento que la mala experiencia de la compañera Mónica Ferrero, que es una excelente fiscal, la mala experiencia de ayer es propia de un sistema que no fue ayornado, que no tomamos las providencias como para poder empezar con algo que antes era responsabilidad de los jueces, y los jueces tenían muchas más capacidades de decisión porque eran ellos mismos los que libraban las órdenes de allanamiento y de detención, y hoy pasó a los fiscales esa obligación que los fiscales no pueden ordenar detenciones ni pueden manejarse por fuera de los plazos constitucionales, y entonces nos está llevando a un cuello de botella de estos problemas donde le cuento mi experiencia particular. Yo tuve experiencias donde para lograr, en caso de flagrancia de delito, es decir, la persona comete un delito y se mete adentro de una casa, pero no lo podemos sacar porque el fiscal no tiene potestad de la orden de allanamiento. Bueno, yo he tenido que pedir, primero a través de un sistema informático deficiente, luego llevándolo en mano, por supuesto puedo mandar a otras personas, pero la responsabilidad frente a un tema acuciante que es tener a un presunto homicida en una casa rodeada, me ha llevado a que vaya yo personalmente para agilitar el trámite.
Y no es un problema tampoco del Poder Judicial, que trabajan con la mayor eficiencia posible. Es un problema que el fiscal tiene que obtener de la policía datos administrativos para él hacer la solicitud de la orden de detención. Tiene que concurrir físicamente él o algún funcionario, que para el caso es lo mismo, a la sede judicial porque el sistema informático no funciona. En la sede judicial hay una serie de trámites que está previsto en el código, que hay que realizar y que llevan tiempo, y obtenida la orden tiene que enviarse al policía que está en la puerta de donde está la persona rodeada por funcionarios policiales para hacer el allanamiento. Todo eso en el Uruguay a mí me ha llevado un periodo aproximado a las 2 horas y luego se produce la frustración de la medida, porque en 2 horas, en una zona marginal o en una zona de difícil acceso, la policía no puede hacer la contención suficiente como para evitar fugas o para evitar que los vecinos empiecen a apedrear a los móviles policiales, a que se genere lo que estamos sosteniendo en este momento, que es la pérdida de control de determinados territorios en determinados barrios, que hace dificultosísima estas tareas. Entonces, por un lado, la realidad es altamente compleja, altamente difícil de sobrellevar, y por el otro lado, los requisitos de tipo burocrático, administrativo y garantista llevan a que el fiscal no tenga la eficiencia. Entonces, todo eso... A ver, estas demoras que usted mencionaba generaron fugas, por ejemplo, fue noticia la semana pasada, ¿verdad?, de una persona justamente que estaba en una casa. Pero el individuo le pegó un escopetazo a un vecino. La policía pudo hacer un rodeo de la casa, pero nunca es perfecto. Vamos a poner los pies en la realidad. Rodear determinadas casas en determinados barrios, con pasajes, con techos que se conectan, con vecinos que agreden, no es nada, pero nada fácil, y pobre la labor del policía que tiene que realizar eso. Si encima de eso le sumamos que yo tuve que, aunque salí corriendo, haciendo las órdenes de solicitud de allanamiento y detención, las iba haciendo en un patrullero, en forma manuscrita, pero me tuvieron que ir a buscar porque yo estaba en mi domicilio, salir para el juzgado, hacer el trámite en el juzgado, volver. Todo eso me llevó 1 hora y media, 2 horas. Cuando la policía ingresó, el hombre no estaba, lo cual es muy lógico para entender de que no estamos hablando de fincas que pueden ser rodeadas perfectamente por funcionarios policiales y vecinos que aplauden la acción de la policía. A ver, esta es una situación puntual que, por ejemplo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que había que agilizar o aceitar un poco más todo este tema burocrático. ¿Usted cómo ve la solución? Que yo creo que probablemente es diferente a este otro caso que presentábamos al inicio. Una cosa, con el doctor Díaz, con quien a nivel de la asociación hemos discutido mucho, le hemos planteado que hay ciertos temas que son accesorios, que se pueden ir echando aceite para ir mejorando, pero otros temas son estructurales. La diferencia entre lo accesorio y lo estructural es que lo estructural parte de la base que en el interior del sistema no está diseñado como para que funcione bien. Hoy la Constitución le da solamente a los jueces la potestad de detener a una persona, de emitir una orden de detención. Habría que solucionar el tema modificando la Constitución. Bien, o sea creando algún tipo de normativa interpretativa donde el fiscal, como en otros países, tenga la capacidad de detener. Imagínense lo absurdo que representa que el fiscal, que es el que lleva a cabo una investigación, tenga que estar pidiéndole al juez, no lo absurdo desde el punto de vista jurídico, lo absurdo desde el punto de vista práctico, por eso hay que modificar esas normas. La otra, la doctora, como le digo, la doctora Ferrer, una excelente fiscal, cuando me enteré ahora de las dificultades con los tiempos que había tenido, con la superposición de audiencias que tenemos los fiscales. Yo el otro día formalicé, en enero estuve de turno hace unos días, tuve que hacer 7 formalizaciones un día y se me superponían las audiencias porque somos 3 funcionarios en la fiscalía. Es decir, hay superposición, hay falta de fiscales, hay un sistema ineficiente, hay desplazamientos de los fiscales a las sedes, tenemos que andar en coches corriendo, llevando al detenido, es decir, todo lo que antes los jueces lo hacían en la comodidad de una sede única, disponiendo ellos, bajo su responsabilidad, pero con su potestad, órdenes de detención, órdenes de allanamiento, traigan a fulano. Es decir, después tenían los brazos libres para poder hacer la indagatoria. Hoy los fiscales tenemos los brazos atados por normas constitucionales y legales que nos restringen, y luego la población, con todo derecho, pide que se persiga el delito. Los fiscales estamos con manos atadas, es decir, tenemos una mano atada, la otra libre, hacemos lo que podemos, andamos corriendo, terminamos agotados, turnos de 24 horas. No, esto no es un problema accesorio, esto es un problema estructural
que por algo, había fiscales, entre ellos yo, que decían que este código tenía que empezar a regir ahora, dentro de 4 días, el 1 de febrero, y con suerte íbamos a andar un poquito mejor. Sistema informático que no funciona, y esa era la base de la conexión con policía, con Poder Judicial. Muchas cosas estructurales que hay que cambiar, y la Asociación de Fiscales ha tomado cartas en el asunto, y estamos en este momento en el Ministerio de Trabajo, hoy en un impasse, con situación muerta de diálogo, y luchando para que haya un sistema de justicia más eficiente para gente que con todo derecho reclama que hay que perseguir el delito en forma muchísimo más eficiente y no estar permanentemente atados en esa tarea que está muy complicada últimamente. Subía, usted mencionaba cambios estructurales, cambios de la Constitución. ¿Qué otros cambios se podrían ir haciendo en el entretanto, ¿no? Porque esos cambios estructurales son más difíciles de plasmar. Porque también estamos hablando de la situación que presentábamos al inicio, que es una persona sospechosa con pruebas que ya está detenida y se la libera. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que los jueces también están atados por las reglas de juego. Si usted crea reglas de juego que son equivalentes para las dos partes, defensa y fiscalía, todo bien. Pero si usted crea reglas de juego, que son el nuevo Código de Proceso Penal, normas constitucionales que no se tuvo la previsión de modificar, si usted crea reglas de juego que favorecen enormemente a la defensa, y bueno, el juez tiene que aplicar las reglas de juego esas. Por ejemplo, los señores defensores y los señores jueces, que tengo una altísima estima por todos ellos, trabajan en régimen de 6 horas. Nosotros los fiscales trabajamos en régimen de 24 horas por los 7 días de la semana, teniendo hoy muchísimas más trabas, como le acabo de explicar, y no tengo tiempo, daría para hablar 3 horas, teniendo enormes trabas para llevar adelante una investigación. Entonces, hay una diferencia tan grande en este momento entre las capacidades de unos y de otros, que lleva a lo que está pasando, y es decir, al fiscal se le empiezan a escapar de las manos, y no por mala gestión. Por favor, transpiramos la camiseta a pesar de que criticamos este sistema en la forma que está diagramada. Subía, ya para terminar, ¿usted ve viable que este plazo legal de 24 horas de detención se pueda ampliar a 72? Y bueno, hay que modificar la Constitución, no es poca cosa, pero eso había que haberlo previsto. Las cosas hay que preverlas, no se puede esperar a que se caigan los árboles para uno decir, ay, ¿por qué no lo habré podado a tiempo? No se puede esperar, como decía el dicho, después que murió el hijo, María tapó el pozo. No se puede esperar a que los insucesos, como son estas situaciones, a mi juicio dramáticas, que personas con evidencia suficiente puedan quedar en libertad y vaya uno a encontrarla después, y a mí me pasó personalmente, estas son situaciones que son traumáticas para nuestra función, son terribles. Yo soy partidario del sistema acusatorio, vamos a aclararlo. Como el 99% de los fiscales somos partidarios del nuevo sistema, pero bien implementado, y no con las deficiencias que permanentemente estamos constatando de forma diaria, y ya las anunciábamos hace meses. Subía, ya tenemos que terminar, pero usted está en Playa Verde, hace algunos días tuiteó que no lo dejaban descansar, que le robaron la casa del vecino. También sé que está cerca del Gran Chaparral, ¿no? Bueno, mire, vamos a hablar. Me robaron la casa del vecino, ¿qué problema? Lo que más bronca me dio, vamos a hablar ahora coloquialmente, ya que estamos de vacaciones, es que me imputaran algún tipo de inactividad por un vecino que tengo acá a 700 metros la entrada, a más de 1 kilómetro, lugar donde pasan, y no voy a deschavar acá una cantidad de fiscales que viven en esta zona de Maldonado, pero me imputaban inactividad cuando yo ni sabía. Pero de todas formas fue un verano movidito. Por lo menos los vecinos los tiene movidos ahí en el Gran Chaparral, ¿no? Ahora. Bueno, es que yo no lo veo, desde donde yo vivo no lo veo a los vecinos movidos, ni veía las cebras, ni las cabritas, ni los, no sé, los elefantes que habría ahí adentro. Lo único que todos sabíamos es que era la vivienda de un francés muy acuadalado, y después acá los vecinos simplemente decían, che, qué despilfarro, porque obviamente es una fastuosa residencia, pero ese mero hecho no había ni por asomo levantado las sospechas, que obviamente no las tuvieron otras autoridades, ni del Uruguay ni de la Argentina, porque mire que esto parece que viene de hace rato. Pero en fin, verano caliente y febrero ahora poniéndonos la escafandra para volver a este sistema que está muy complicado, y bueno, tendremos que seguir hablando y diciendo las cosas claras para que haya las justificaciones suficientes. Sin lugar a dudas, va a quedar mucho por hablar. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, señora, a la orden. Igualmente, hasta luego. Que pase usted bien.